y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén. Eso es lo que hoy, amados, estamos celebrando. Que Jesús vino al mundo y que Él vino, y precisamente el nombre que se le dio fue Jesús, que significa Salvador. El Salvador, porque es el que vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Dios mismo, haciéndose hombre, viniendo a vivir aquí con nosotros para salvarnos de los pecados que estábamos cometiendo en ese momento el pueblo de Dios, y hasta el día de hoy que seguimos cometiendo. Él vino al mundo, amado. Y es un día especial realmente, lo decíamos hace un momento. En la Biblia no menciona específicamente que fuera hoy un 24 de diciembre la noche o el 25, ¿no? Sin embargo, es algo que el mundo ha adoptado como un día en el que se celebra precisamente la natividad, ¿no? El nacimiento de Jesús, el Salvador del mundo. Así es, amado. Nuestra iglesia, a lo largo de ya se está terminando este año, ha podido ver las promesas de Dios cumpliéndose en cada una de estas familias, de los hermanos y hermanas que nuestro Señor ha decidido traer para ser parte de esta iglesia, para estar juntos y unidos, así como nos lo dice el Señor. Él siempre nos pidió que nos mantuviéramos en unidad, y eso es algo que Él ha hecho, amado. Eso es algo por lo que a quien le debemos de agradecer es a Él, que a lo largo de estos 9 meses que hemos podido caminar juntos y ver cómo nuestro Señor Jesucristo, por medio de su Espíritu Santo, ha venido trabajando, ¿no? Tanto en los corazones de cada uno, así de manera individual, como en unidad, como iglesia. Haciendo, ¿qué? Cosas hermosas, ¿no? Una de ellas precisamente, pues es esa, la de mantenernos unidos, mantenernos juntos en Él, en un mismo espíritu, enseñándonos a amarnos, enseñándonos a que llevemos las cargas unos de otros, amarnos unos a otros, lo cual sabemos que es difícil, a pesar de lo difícil que es por la carne, ¿no? La oposición de la carne, como bien sabemos, siempre está ahí, no desea las cosas del Espíritu. El Señor, a pesar de nuestra naturaleza, ha mostrado su gran poder, derribando todo obstáculo de la carne y permitiendo eso, ¿no? Precisamente que cada día que ha pasado durante estos 9 meses podamos seguir juntos conviviendo como hermanos en armonía. La gloria es para ti, Señor. La gloria sea para ti por todo lo que has hecho con esta iglesia tuya, Señor. Muy bien, quiero empezar esta prédica sobre Mateo 1:21 leyendo el Salmo 130. Abre tu Biblia, por favor, y vamos al Salmo 130. Y ahorita te voy a explicar por qué quiero que iniciemos con este salmo. Es un salmo muy especial que precisamente nos muestra, como lo dice ahí, si tienes la versión Reina Valera, vas a encontrar que dice: esperanza en que Jehová dará redención. Así es, amado. Había ya una esperanza del pueblo de Dios en que Jehová Dios diera redención, que los redimiera. Estaban ansiosos esperando esa redención. Y ahora lo vamos a ver. Vamos a ver por qué en este cántico gradual, que, como sabemos, los salmos pues son atribuidos al rey David, ¿no? Que fue quien los recopiló. Algunos son de Asaf, algunos otros sí se mencionan, pero finalmente el libro de los salmos, la autoría, lo que más se acerca, lo que nos da más claridad es que fue el rey David precisamente quien
a través de todo ese conocimiento que se había venido adquiriendo del pueblo, de vivencias, porque no nada más son las vivencias de él, sino son también, nos habla de cuestiones como las que vivió Moisés, ¿no? Desde ese momento se venían ya recopilando los salmos, y aquí vemos que el pueblo estaba clamando en una esperanza de redención. Y dice, ¿quién lo quiere leer? ¿Quién? Si gustas, Elba, si ya lo tienes. De lo profundo, Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Ya, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espera Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Amén, amén. Vemos este hermoso salmo, en este hermoso salmo, amado, que el salmista inicia clamando a Dios, ¿no? Desde lo profundo de un corazón arrepentido, que reconoce que el pueblo de Israel ha pecado, ¿no? Está reconociendo realmente, ¿sí? Y hay un arrepentimiento por el pecado. Sabemos bien que reconocer el pecado, ¿sí? Ese reconocimiento es el primer paso que nos lleva al arrepentimiento. Ajá. Y es necesario para recibir la redención, ¿sí? Si no hay arrepentimiento, no somos conscientes que necesitamos de un redentor, ¿no? Primeramente es reconocer que hemos pecado, y eso nos va a llevar al arrepentimiento. Ese arrepentimiento que pone Dios en nuestro corazón y nos lleva a sentir esa necesidad de recibir su perdón, ¿ok? Porque sabemos que el destino que espera al que ha pecado es muerte. Finalmente eso es lo que estaban ellos reconociendo: hemos pecado y merecemos la muerte. Pero más que una muerte física, amado, es la muerte que empieza a sentirse desde el momento que nos sabemos culpables, ¿sí? El pecado empieza a hacer eso. En el momento que el hombre es consciente que ha pecado, empieza a sentirse culpable de las transgresiones, porque nuestros actos sabemos que nos han alejado de Dios. Y es precisamente una muerte que no terminará con la muerte física, sino que es una muerte que continuará por siempre hasta la eternidad, estando alejados de Dios por siempre. Aquellos que no reciben esa redención, ese es el destino. Todos tenemos ese destino, es una realidad, todos ese destino. ¿Por qué? La paga del pecado sabemos que es muerte. Entonces nos damos cuenta aquí que el salmista menciona claramente en el versículo 3, después de clamar, ¿no? Y pedir y suplicar en el 1 y en el 2, ¿qué dice? Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? ¿Quién podrá mantenerse? Si lo que Él viera, si son los pecados, ninguno de nosotros podría mantenerse de pie. Y es una verdad absoluta, amado. Ninguno podría estar delante de Dios y mantenerse de pie en el juicio del gran trono blanco. Imagínate, ya estando en el juicio, ¿quién podría mantenerse de pie, erguido, volteando a ver a Dios ante la exposición de nuestros pecados? De inmediato sabríamos que no somos dignos, ¿no? Que lo que hicimos nos lo ofendió, nos sentiríamos avergonzados, culpables. Pero si te das cuenta, de inmediato, después de este reconocimiento que vemos, hay otra declaración hermosa, y diría yo que es una de las más hermosas de la Biblia. El versículo 4 dice: pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. En ti hay perdón. De inmediato el salmista reconoce que en él está el perdón. ¿Pero para qué? Para que sea reverenciado, ¿sí?
Amado, aquí vemos un acto hermoso que solamente puede ser hecho por la misericordia y el amor de Dios. El reconocimiento de que en Dios hay perdón, ese reconocimiento en el que el hombre rinde esa reverencia que menciona, esa reverencia a Dios, que le dice, pero en ti hay perdón para que seas reverenciado, es precisamente el acto en el que Dios, a través del perdón, a través de perdonarnos, genera temor. Sí, genera temor en el hombre. Temor, pero ¿cómo dice ahí? Reverencial, ¿no? Sí. A través de esa misericordia y amor, a través de su perdón. No es un temor de como lo entendemos en el mundo, ¿no? De tener miedo, de tener un miedo, no, es un temor reverencial, ¿sí? Lo más lógico, ¿qué sería? Pensar que el temor debería de generarse a través del juicio que mencionábamos, ¿no? Una vez que reconocemos que va a haber un juicio y que después de ese juicio viene una muerte eterna alejados de Dios, por supuesto que sí, eso causa un gran temor y sí debería de causarnos gran temor, es muy cierto, porque ese será un día terrible para los que no se hayan arrepentido, ¿no? Si recibimos en verdad la paga, si tenemos que pagar por nuestros pecados, va a ser un día terrible, ¿no? Pero aquí el Señor nos sorprende con un acto de amor tan, pero tan grande, que genera en ese temor precisamente algo como contrario, por medio de precisamente la redención. Al saber que hay redención, ese temor se vuelve un temor reverencial, un temor reverencial. Y lo vemos, fíjate, en el 5 al 8. Después de reconocer que en Dios hay perdón, el salmista dice, cuando le dice perdón para ser reverenciado, le dice, espere yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espera Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Aquí lo vemos, habla de la redención. Ese temor reverencial viene de ese reconocimiento y temor de Dios que solo pueden nacer de la fe. De la fe, no hay de otra. De creer y de esperar en Él. De creer que en Él hay redención. Que aún sabiéndonos nosotros pecadores y merecedores de ese castigo eterno, amado, sabemos que hemos recibido su perdón. Sí lo merecíamos. Si era eso lo que nosotros nos toca pagar, pero hemos recibido perdón y redención. Eso es lo que nos lleva a amarlo y a temerle. El verdadero temor de Dios nunca surge del juicio. Fíjate, no surge de nada más del juicio, sino que brota del amor que perdona. Ese amor que nos hace sentir al saber que no nos va a juzgar nada más, sino que nos está dando la oportunidad de ser redimidos, de recibir su perdón, es lo que nos lleva a sentir ese amor, ese temor reverencial hacia Él. Si yo hoy te predicara solamente del juicio de Dios, ¿no? Y te contara únicamente las cosas terribles que van a suceder ese día, seguramente pues muchos podrían, ¿no?, llegar a creer solo porque no desean sufrir. Y dirían, Señor, pues, ayúdame, ¿no? Yo no quiero sufrir ese destino. Pero el verdadero temor, el temor santo, el temor filial, ¿sí?, por amor, es el que surge cuando descubrimos precisamente que en Jehová hay misericordia y abundante redención con Él, como lo dice el salmista. Que a pesar de nuestra condición pecaminosa, Él nos ama y nos redime de todos nuestros pecados. Amado, esta es la redención, hermosa promesa que se cumplió hace más de 2000 años en la persona de Cristo Jesús.
pero que había sido esperada desde hace miles de años antes, como lo vemos en los Salmos, ¿no? Porque los Salmos por lo menos se escribieron desde el siglo XV antes de Cristo, entre el siglo XV y el VI antes de Cristo. Imagínate, ¿no? Entonces estamos hablando que miles de años antes, ¿sí? Por lo menos 1500 años antes de que viniera Cristo, 8 siglos. exacto, ya se estaba esperando esa redención. ¿Cuánto tiempo, no? ¿Cuánto tiempo? Alguna vez lo platicábamos, ¿no, Elba? Y bueno, todo ese tiempo, ¿no? ¿Dónde estaba Dios, no? Imagínate cuántos miles de años esperando, ¿no? Y hoy yo me imagino como nosotros, ¿no? ¿Cuántos miles de años han pasado desde que se fue Jesús, ¿no? 2023, ¿no? 2023 de que nació, 22. más sus, ¿no? Entonces, y nosotros también ya pasaron esos 2000 años y estamos esperando nuevamente su segunda venida, ¿no? Entonces, generaciones y generaciones han pasado, ha caminado la humanidad, ha caminado esperando a Dios, y así pasaron generaciones y generaciones esperando al Redentor, esperando el cumplimiento de esa promesa. ¿Sí? El rey David, precisamente lo que decíamos hace rato, ¿no? En los Salmos, pues fue recopilando ese sentir del pueblo, esas vivencias. Encontramos, así como encontramos también que habían visto cumplimiento de promesas y que el rey David cantaba alegre, daba gracias. Había tenido sus errores, claro, había tenido sus errores, pero había encontrado precisamente eso. Al reconocerse pecador, decir, Señor, no merezco nada porque he pecado, pero al ver la redención y saber el amor de Dios, fue por eso que él fue llamado, que era un hombre, y lo dice Dios, no lo digo yo, que era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque sí, se reconoció pecador, sabía que había fallado, como dice Elba, falló fuertemente, ofendió al Señor, pero también se arrepintió y corrigió y volvió a ir al Señor. ¿Qué es lo que nosotros hoy, amados, debemos de hacer? En verdad, hacer uso de esa redención, de ese amor del Señor, ¿sí? Y amarlo de esa manera porque Él nos amó primero. El que genera ese amor reverencial es el amado. Y ahí se cumplió precisamente en el nacimiento de Cristo Jesús, ¿sí? Esa redención para nosotros. Se cumplió el acontecimiento más hermoso que hoy nosotros llamamos Navidad, Natividad, y que ahora vamos a ver en Mateo 1:21. Si le damos un clic nada más, por favor. Ándale. Entonces ya revisamos Salmo 138. Y ahorita, ¿qué dice Mateo 1:21 que leíamos al principio? Lo leemos si quieren todos juntos. Dime cuando ya lo tengas. Mateo 1:21. Aquí hay Biblias. ¿Quieren? ¿No? ¿Todos tienen? Ok. ¿Listos? Sí. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Como lo leíamos en el Salmo 138, amado, que decía, y Él redimirá a Israel de todos sus pecados. Aquí está, ¿no? Mateo lo dice, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados, ¿no? Aquí se está cumpliendo precisamente esa profecía que estaban esperando y que se profetizó aquí. Aquí si vemos en este salmo, ahí está la profecía, ¿no? De que Él redimirá a Israel de todos sus pecados. Vamos a ver completo qué nos dice Mateo en el Evangelio. Vea Mateo 1 y vamos a leer del 18 al 25, por favor. Mateo 1, 18 al 25. Quien lo tenga, adelante. ¿El nacimiento de Jesucristo? Así es. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José,
antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, Así es. he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Amén. Amén. Jesús, amado, es el Salvador. Ahí lo dice, ¿no? Eso significa Jesús, su nombre es el Salvador, nuestro Redentor y nuestro Señor. ¿Te has puesto a pensar, amado, qué hubiera pasado si este niño al que celebramos hoy que nació, al que estamos celebrando por su nacimiento, no hubiera nacido de la Virgen como había sido profetizado? Imagínense que este acto no hubiera sucedido. Quizá, hoy no conoceríamos a Jesús, ¿no? A Emmanuel, como dice ahí, ¿no? Le pondrás por nombre Emmanuel, Dios con nosotros, lo que profetizó Isaías. Volvemos ahí al cumplimiento, ¿no? De otra profecía, ahí lo dice Isaías, 600 años antes de que naciera Jesús, lo estaba profetizando, que iba a nacer de la Virgen, ¿no? De una virgen. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás a su nombre Emmanuel. Isaías 7:14. ¿Sí? Eso es lo que se profetizó. Se profetizó esto. Hoy, si no hubiera venido, si no se hubiera cumplido esa profecía, amado, hoy no tendríamos ninguna esperanza de poder ser librados de la muerte eterna. Seguiríamos, así como el pueblo, en ese momento, cuando escribía en el Salmo 138, David, cuando escribía Isaías, estaríamos en ese clamor, diciendo: Señor, mándanos un Redentor, alguien que perdone nuestros pecados. Seguiríamos en la expectativa, ¿no? Y seguiríamos con la única expectativa que tendríamos, es la horrible expectativa de juicio y fuego eterno, sin ninguna posibilidad de que ese destino pudiera ser cambiado. Sería terrible, ¿no? Hoy no estaríamos predicando esto. Hoy estaríamos seguramente más bien escribiéndole algo más, a lo mejor o siendo parte, ¿no?, del libro de Lamentaciones, ¿sí? Lamentándonos en el desierto. En el desierto. Exacto. Y en las tinieblas, ¿no? Perdidos. Porque no vendría la luz. Estaríamos perdidos. Si hoy, ¿cómo está el mundo, no? Siendo que ya vino la luz admirable de Cristo, ¿cómo está? Imagínense cómo estaríamos si hubieran pasado ya más otros 2000 años sin Cristo, sin el mensaje de Cristo, sin la esperanza de Él. Sería terrible, ¿no? Pero nuestro Señor Jesucristo, amado, la buena noticia, la buena nueva es que nació, amado. Él nació, creció, habitó entre nosotros y fue llamado Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvaría a su pueblo de los pecados. Y así fue. El nacimiento de Jesús aconteció tal y como había sido profetizado. Ese niño que nació de María era el que fue mencionado por Dios también. Fíjate, ¿desde cuándo? En Génesis 3:15. Desde Génesis, Dios ya había profetizado en el Edén, lo hemos platicado muchas veces. Inmediatamente después de la caída del hombre, ¿qué le dijo a la serpiente? ¿Recuerdan?
que pondría ¿qué? Enemistad entre ella y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Él ya estaba diciendo el Señor que de la simiente de la mujer vendría ese Salvador, el que iba a pisarle, ¿no?, la cabeza a esa serpiente. Sí, claro, también dijo que ella la iba a herir en el calcañar. Y sabemos todo lo que padeció nuestro Señor Jesucristo, todo lo que padeció por nosotros, todo lo que Él cargó en esa cruz, todo lo que padeció, ahí se cumplió, ¿no? Sabía que iba a ser herido en el calcañar, pero también que iba a pisar la cabeza de esa serpiente, de Satanás. Amado, Jesús nació de la simiente de María, dando cumplimiento al plan de Dios para salvar al hombre. Al cumplirse esta promesa, amado, debemos considerarla como un regalo de Dios al hombre, un regalo que aún sin merecerlo nosotros, nuestro Padre decidió dárnoslo. Así como es mencionado en Isaías, amado, en un versículo que me encanta y que muestra la gracia de Dios sobre los hombres. Isaías 9:6. Isaías 9:6, por favor. Vamos a ver, ¿qué dice Isaías 9:6? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Amén. El versículo que nos leía Gaby también, ¿no?, antes de la alabanza. Un niño nos es nacido. ¿Y qué dice? Hijo nos es dado. Por eso te decía ahorita, es un regalo de Dios. Un niño nos nace, nos es nacido, hijo nos es dado. Ahorita que les daba la noticia, ¿no?, de nuestro hermano Miguel y Pris, me imagino cómo están, ¿no? Han de estar ahorita felices. Y así como la imagen, si la regresas tantito, a ver, se alcanza a ver. Me encantó esta imagen. Hay mucha luz hoy, el Señor hoy puso mucho sol. Entonces, pero aquí está María viendo fijamente al bebé, teniéndolo en sus brazos. Y José, un varón, ¿se dan cuenta? Al escuchar él pensaba dejar a María, ¿no? Para no infamarla, ¿no? Decía, pero el ángel le dijo, no la dejes. Porque era terrible el saber que una mujer había concebido sin haber estado casada, sin haber conocido hombre. Pues, ¿quién le iba a creer, no? Él decía, no, y yo prefiero no infamarla. Y el ángel le dijo, no. Y le dio indicaciones muy claras de quién era ese niño y qué tenía que hacer. Y él lo cumplió como un varón, y ahí lo veo, como un varón obediente al Señor, sabiendo, pues qué difícil, ¿no?, entender y creer esas cosas. Pero el Señor, para completar esa fe, le hizo venir a un ángel, ¿no? Un ángel del Señor hablándole directamente en sueños a José. Y José lo entendió. Entonces, imagínense, amado, un hijo nos es nacido. Qué bendición había para esa pareja en ese momento. Pero qué gran bendición porque para todos nosotros, porque dice, nos es nacido, a nosotros, a todos. Y nos es dado, un hijo nos es dado como regalo por Dios. Y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre, aquí es algo hermoso, ¿no? Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Aquí se estaba revelando quién estaba naciendo. Dios mismo. Fue profetizado por Isaías que Dios iba a nacer a través de un niño, de su hijo. Y él nos lo decía. ¿Quién es Dios fuerte? Cristo, Padre eterno, príncipe de paz, el admirable, el consejero. Dios mismo iba a nacer y nos fue dado a nosotros como ese regalo inmerecido, amado, para poder recibir el perdón de nuestros pecados
y ser redimidos por Él. Y su nombre en verdad nos deja ver que la profecía se cumplió no solo con el nacimiento de ese niño, sino que con su propia vida, no nada más al nacer, sino que en su vida nos mostró los atributos que dicen en estos nombres que menciona, ¿no? Él era precisamente el que se había profetizado, era Jesús, porque en el tiempo que estuvo en la tierra, ¿qué demostró Él? Ser precisamente eso, admirable. Lo admiraron todos, no había duda. Las multitudes se acercaban a admirar lo que decía, a verlo. Su presencia era algo que impactaba, y al oírlo hablar, mucho más, ¿no? Que hacía que multitudes anduvieran detrás de Él, escuchando sus enseñanzas. Ahí se cumplió. Y después, consejero, escuchaban y decían, no, lo que dice, ¿no? Todos, no había quien... Digo, sabemos que había los detractores, los religiosos, los fariseos, ¿no? Que a pesar de escuchar que hablaba y decían, este hombre es profeta sin duda, todos, no había quien no lo dijera. Ellos, sí, pero no. Hasta le llegaron a decir que él sanaba por Belcebú, ¿no? Por favor, o sea, estoy haciendo el bien, has visto que se levantan los cojos y caminan, los ciegos ven, he revivido muertos, y ahora me vienes a decir, ¿no? Que es por Belcebú. No me imagino qué sintió Jesús. Más bien, yo creo que lejos de molestarse, se rió, haber dicho, por favor, perdónalos. O sea, ¿cómo puede ser? Y él mismo se los explicó, ¿no? Un reino dividido no prevalecerá. O sea, ¿cómo voy a venir a hacer las cosas si yo vengo a deshacer las obras del maligno, las obras del diablo, a sacar a los endemoniados, a liberarlos? Y yo ya parece que voy a estar trabajando para él, ¿no? Entonces, pero vimos cómo lo admirable se cumplió. El consejero, que era él, se cumplió. El Dios fuerte. ¿Quién más podía hacer esos milagros y esos prodigios más que Dios? Dios hecho hombre. Era Jesús, Padre eterno. Padre eterno. ¿Quién venció a la muerte? ¿Quién venció a la muerte? Jesús. Por eso mostró que Él era el Padre eterno, que Él no iba a tener fin, que la muerte no le puso final a su vida, sino que por el contrario, Él resucitó, Él volvió a tomar su vida para mostrarnos precisamente que Él era el Padre eterno. Y el príncipe de paz, amado. El mensaje de Jesús, si tú lo lees desde un principio, todos los evangelios hablan de un mensaje de paz, un mensaje de amor, de redención, de gracia. Platicaba con un amado la semana pasada y me decía, es que si nos mandaran a la guerra, nosotros tendríamos que ir para defender a nuestra familia. Y yo me quedé reflexionando y dije, yo no creo. Me dice, sí, porque anteriormente me decía, pues Dios permitió guerras y hubo guerras, sí. Jehová de los ejércitos. Pero eran instrucciones muy claras, ¿no? Que le dio a Josué, y estudiamos por cuántos meses Josué, ¿no? A Caleb, sí, les digo, y al mismo rey David, ¿no? Peleaban, iban a las guerras y les decía, acabarás con ellos, ¿no? Y yo voy delante, y él luchaba con ellos. Por eso, como dice Elba, era Jehová de los ejércitos, temible por todos los pueblos de alrededor, porque sabían que cuando peleaban contra los hebreos, iba Jehová, iba su Dios, Jehová de los ejércitos luchando. Entonces, sí, eso lo entiendo, pero eso fue en el Antiguo Testamento. Una vez que vino Jesús al mundo, vino a traer un mensaje de paz. Hoy el Señor no nos ha dicho, vayan y hagan guerra. Es más, al mismo pueblo judío que hoy está peleando contra Palestina, no les dio esa instrucción. Las instrucciones cambiaron, amado, cuando vino Jesús. Él mismo vino ¿a qué? A destituir la ley del talión. La ley del talión quedó sin efecto. Antes era ¿qué? Dice, habéis oído, ojo por ojo y diente por diente. Os habéis dicho, habéis dicho que se paga ojo por ojo y diente por diente. Yo les digo que no. ¿Qué dijo? Él dijo, pongan la otra mejilla. Él no vino a traer, no dijo hagan guerra,
Si los atacan los palestinos, atáquenlos, ¿no? Si los atacan, vayan y hagan guerra. No, esa guerra que se está librando hoy, ¿sí?, no fue ordenada por Dios. Por Dios, ¿está dentro de los planes de Dios? Sí, porque todo ha sido planeado por Él. ¿Está siendo permitida por Él? Sí, pero sabemos que es para el cumplimiento de más profecías. ¿Ok? Entonces, ¿es un príncipe de paz? Es claro, Él vino a traer paz. Bueno, es más, no se levantó, Él mismo lo dijo. Él pudo haber mandado pedir a su Padre legiones de ángeles en el momento que lo estaban capturando, ¿no? Y no lo hizo, porque Él sabía que venía a traer. Exacto, se tenía que cumplir la palabra. Y lo que Él venía a traer era paz. Y así, con esa paz que Él tenía, se entregó. ¿Sí? Enmudeció, bajó su cabeza y se entregó como un cordero. Lo que Él sabía que era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Y así se hizo Él, ese príncipe de paz. Así mostró Él que se cumplía la profecía en Él, la de Isaías, el príncipe de paz. Todos estos atributos de su nombre se cumplieron en Él. Así que en este día que celebramos la natividad, el nacimiento de Cristo nuestro Señor, no debemos de dejar de recordar que Él nos dio salvación, que Él entregó su vida por nosotros para redimirnos, tomando nuestro lugar. Ese nacimiento de ese niño era el principio del cumplimiento de esa promesa hermosa para que nosotros, todos nosotros, tuviéramos redención. Él tomó nuestro lugar y nos dio vida eterna por medio de su sacrificio en la cruz. Él no vino, y Él lo dijo, ¿no?, en Juan 3, después de Juan 3:16, de donde dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su unigénito Hijo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice inmediatamente después, porque Él no vino a condenar al mundo, ¿no?, sino a darle a salvación. Exacto, a salvarlo. Así lo hizo Él en esa cruz. Hoy celebramos ese acontecimiento hermoso, su nacimiento. Como decíamos, aunque no se sabe la fecha exacta, hoy es el día que se ha elegido para recordarlo en todo el mundo. Aunque gran parte del mundo, amado, hoy quiera cambiarlo, convertir esto en una simple fiesta, en música, en baile, en bebida, y que no se acuerden del verdadero motivo de la celebración de este día, que es Jesús. Yo te digo, amado, nosotros decidimos honrarlo. Debemos honrarlo en donde quiera que vayamos, en donde vayamos a realizar esta celebración, en donde quiera que la vayas a pasar, donde vayas con tus familiares, amigos. Lleva tu Biblia, yo te diría, lleva tu Biblia y lee estos versículos antes de cenar, antes de los abrazos, antes de la diversión, antes de que se olvide que se está festejando. Recuérdale a tus familiares, a tus seres queridos, que a quien estamos festejando es a Jesús, el único hombre en la tierra. Así díselos, es el único hombre en la tierra que ha dado su vida para perdonar al mundo. Y el único hombre que, sin haber pecado, sin merecer ningún castigo, pagó como un pecador. Pagó para darnos el perdón del Padre y que volviéramos a ser aceptos por el Padre, gracias a su preciosa sangre. Amén. Eso es lo que debemos hacer, amado. Gracias a Él, hoy tenemos la esperanza de volver un día a la morada celestial, a la morada celestial que Él tiene preparada para todo aquel que ha creído en Él y lo ha aceptado como su único y suficiente Salvador y Señor de su vida. Solo Cristo salva, amado. Gloria al que nació en Belén de Judá. Gloria al Verbo que fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y dice, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Ponemos los versículos, no sé si ese se los escribí. Juan 1:14, ahí está, ¿no?
el verbo que fue hecho carne, amado, y habitó entre nosotros, y ahí está. Y vimos su gloria. Así, tómenle foto para que esos versículos hoy, amados, léanlos con su familia. Léanlos, denle primero, díganles, antes de que cenemos, antes de que salga la bebida, de que salga la sidra, de que salga todo y que se suba la música, ¿por qué no primero vamos a darle honra al invitado de la fiesta, ¿no? Imagínate que fuera tu cumpleaños, ¿no? Que fuera tu cumpleaños y ni siquiera te pusieran un lugar, ¿no? Vamos a celebrar a Raúl, ¿no? Es la fiesta de Raúl y estamos todos por acá. ¿Y Raúl? ¿Quién sabe? ¿Y va a venir? No, pues quién sabe. Pero ¿quién es Raúl? ¿No? Pero la fiesta está bien buena, ¿no? No importa. Sigamos la fiesta porque está buenísima, ¿no? La comida está deliciosa, la música, todo está de lujo. ¿Quién es, no? ¿Quién es el invitado? ¿Quién es a quien estamos celebrando? ¿A quién se debe todo este festín, no? ¿A quién se debe? Antes de todo, la honra al verdadero festejado, al que hemos festejado, como lo dice Juan 1:14. Leámoslo todos juntos. Vamos a leerlo. ¿Ya lo tienen? Sí. A ver, empecemos. ¿Qué dice Juan 1:14? Y aquel verbo Fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Amén. La gloria, ese verbo que es Él, es Cristo, se hizo carne. Vayan y recuerden hoy, amado, a todo el mundo que os ha nacido hoy en la ciudad de David. Lucas 2:11. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Lucas 2:11. Apunta esos versículos, amado. Decláralos, díselos. Hoy es ese día en el que el Señor tiene que ser recordado por todos. Todos deben de saber. No se trata de Santa Claus, de San Nicolás, de Papá Noel, no. Se trata de Cristo, no se trata de los regalos, no se trata del gran manjar que vamos a comer, no se trata de la bebida, no. Todo eso es por el motivo por el que nos reunimos y tenemos todo el manjar y se ha preparado una gran mesa en nuestras casas, es para celebrarlo a Él. Celebrar a Cristo Jesús. Es más, si puedes, y ahorita se me acaba de venir, parte el pan en conmemoración de Él, ¿no? Hagamos eso, lo que Él nos ha mandado. Reconozcamos que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Lucas 2:11. Así como lo hizo el ángel del Señor con los pastores. No lo puse aquí, pero me parece que es justo leerlo. Vamos a leerlo. Lucas 2, en el 8 al 18. Vea Lucas 2. ¿De qué? Perdón. Lucas 2, 8. Los ángeles y los pastores. Ándale. Así está el título. Habla de lo que sucedió con los ángeles y los pastores. ¿Lo leo? Sí, por favor. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no teman, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con él un ángel, una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Sigo? Amén, sí, sigue. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros:
Pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores le decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Amén, amén. ¿Se dan cuenta? Un ángel se aparece y les dice lo que estaba sucediendo, que había nacido ya un niño, ¿no? En la ciudad de David. Otra profecía más que se cumplió en la ciudad de David. ¿En dónde nació? En Belén. Miqueas, tampoco lo puse, pero bueno, ya me estoy extendiendo un poquito, pero en verdad es que es importante. Miqueas 5, vayan a Miqueas 5, por favor, 5:2. Miqueas 5:2. Es que es el cumplimiento de todas estas profecías que se habían, y hay, amado, te puedo decir que se cumplen más de 300, 400 profecías en Cristo Jesús, en el nacimiento y muerte de Cristo. Miqueas 5:2. ¿Qué dice? Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Amén. ¿Se dan cuenta? Ahí estaba diciendo, ¿de dónde iba a nacer Jesús? En Belén, ¿no? De ti, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá. Una ciudad prácticamente, como le dice, eres tan pequeña que no eres como considerada casi, ¿no? Como para ser considerada entre las familias de Judá. De ti me saldrá el que será Señor en Israel. Está hablando de Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta? Nació en Belén. No era de Belén, pero si José era de Nazaret, ¿por qué? ¿Qué pasó? Era carpintero en Nazaret. ¿Recuerdan qué sucedió? Que hubo un censo, precisamente, y si quieres ya ahondar más, para allá no, vete a Lucas 1 y te vas a dar cuenta. Y todos los judíos tenían que ir ahí a censarse, ¿ok? Y José cumpliendo sus deberes, ¿no? Como un varón que cumplía lo que le correspondía, fue a censarse. Y en ese tiempo, en el censo, que fue hacia allá Belén, ahí le tocó que naciera el niño, para que se cumpliera la profecía. Esto se había escrito Miqueas, uno de los profetas menores, ¿sí? Lo había dicho también. Así como vimos a Isaías, de los profetas mayores. Mayores, ¿por qué? Recuerden, porque sus libros son más grandes, no porque sean más grandes unos que otros, no. Lo que escribió fue más extenso. Jeremías, Isaías y Miqueas, ¿no? Fue un poco más pequeño. Ezequiel fue más largo, muy extenso también, ¿no? Miqueas también lo profetizó. Y precisamente recuerdan que eso fue lo que Herodes les preguntó, ¿no? Preguntó a los fariseos, les dijo, oigan, ¿dónde van a nacer? Porque sabía que venían los magos de Oriente, ¿no? Esos sabios que venían a buscar esa señal que se les estaba dando, que iban a ser el Salvador. Lo sabía y les preguntó, díganme ustedes dónde va a nacer el Mesías prometido. Y ellos mismos le mencionaron Miqueas. Le dijeron, está escrito que va a ser en Belén, de Belén vendrá. Y ahí fue donde Herodes iba a buscar precisamente a ese Salvador, ¿no? A ese niño. ¿Puedo decir algo que me parece? No sé, no quiero hablar mucho. Sí, pero el Señor Jesús, lo que más, la misión, digamos, fue predicar la palabra. ¿Y qué dice? ¿Qué le dice Jehová a Isaías? Así es habla mucho de la palabra. Y es más, en una ocasión otro pastor muy libre
dijo los 2 misiles nucleares que utiliza Jehová para estar, digamos, para rendirse, para que se cumpla, es la fe y la palabra. Amén. Son las armas más poderosas, la fe y la palabra. Amén. Bueno, y cuando le dices así es la palabra de mi boca. ¿Cuánto dice mi palabra es espada de 2 filos? Sí, y dice, así es mi palabra, ¿no? Que no regresa vacía, sino que hará para lo que yo la mandé. Es correcto. Y bueno, espada de 2 Jesús habla filos. de la palabra también. Así Dice, es. mi palabra permanece en ti. Es correcto. Entonces, la asocio con lo que dice, sí vino Jesús y todo. Pero en sí lo que más predicó fue la palabra, sí, porque no usó armas, no usó micrófono, no usó nada, digamos, simplemente fue la palabra donde ya Jehová desde antes decía, pasarán los cielos y la tierra, mi palabra no pasará. Pero mi palabra no mucho pasará. veces si vemos en la Biblia, hay muchos versículos que se refieren a la palabra de Dios, que Él vino para que se cumpliera exactamente lo que el Señor dijo. Pasarán los cielos y la tierra. Amén. Y es que decía Jesús. Es más, por ahí dice, lo que yo digo no es por mí, sino yo digo lo que mi Padre me ha enseñado. Bueno, perdón, me pareció. No, que es se muy... asociaba No, con- gracias, muy buena aportación, y es verdad. Y me gusta eso. Realmente, ¿qué nos dejó Jesús? Nos enseñó la palabra, Él estuvo predicando la palabra y nos enseñó a orar, ¿no? ¿Recuerdan cuando los discípulos le pidieron, Señor, enséñanos a orar? Sí. Nos dejó esas dos armas precisamente tan fuertes e infalibles que tienen los creyentes: la oración y su palabra. Cuando nosotros vamos diario a esto, a su palabra, y estamos en oración, podemos ser fortalecidos, No, y otra podemos peor, ser guiados. Por tus palabras serás condenado. Por ahí dice, ¿no? Y Hay para, precisamente, tenemos que estar en la palabra de Él, para precisamente que no sea nuestra palabra, nuestro entendimiento, nuestras fuerzas, con lo que queramos resolver, porque ahí es donde seguramente nos vamos a equivocar. Donde no nos vamos a equivocar es cuando vamos a la palabra de Él, que Él nos guíe y nos indique. ¿Ven? Muchas gracias. Y Elba, por supuesto. Y regresando, ¿qué dijo entonces el ángel, no? El que se apareció repentinamente a la multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, se aparecen ahí unas huestes celestiales alabando a Dios, ¿no? Y gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Amado, en ese momento, ¿qué sucedió? Dice que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, corrieron los pastores y dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Amados, ahí fueron ellos corriendo y se dieron cuenta de lo que había sucedido. Estaba el niño ahí con María y José en el pesebre. Yo te diría, para terminar, amado, así como esos pastores, así como esos pastores que recibieron ese anuncio y fueron corriendo a ver lo que había sucedido y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo, dice, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Los pastores, se dan cuenta, eran como predicadores, estaban compartiendo las buenas nuevas. Lo que el ángel les había mostrado, fueron corriendo, lo constataron, sí estaba sucediendo, había sucedido lo que les dijeron. Y lo decían a todos, y los demás se maravillaban de lo que los pastores decían. Hoy ten esa confianza de que si tú lo comunicas, si tú abres la palabra y la compartes con tus seres queridos, el Señor te va a sustentar, te va a dar ese poder de su palabra. Es su palabra, lo decía ahorita Elba. No nosotros no tenemos ningún poder, pero su palabra sí. Y si tú la pronuncias,
Su palabra hará, como lo que decíamos, lo que dice Isaías, no regresará vacía, sino hará ese propósito, cumplirá el propósito por el que el Señor la ha dicho, la ha mandado. Hoy hagámoslo así. Debemos de comunicarle a todo el mundo esto. Pero esta noche, específicamente esta noche, hagámoslo con nuestros familiares y amigos. ¿Sí? Llevemos las nuevas de gran gozo, como se los mencionó el ángel a los pastores. Porque son nuevas de gran gozo, ¿qué dice? Para todo el pueblo. ¿Qué quiere decir? Que son para todos, para todos. Así los dijo el ángel, y hoy también te lo digo. Dice, el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Cumplamos eso, démosles las nuevas que son para todos, porque la salvación de Cristo, Él vino a traerla y a dar su vida por todos nosotros. ¿Ok? Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Así decláralo, que es Cristo el Señor. Que todos lo sepan, que hoy en tu casa sepan exactamente de qué se trata, a quién estamos celebrando. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Gracias, Jesús, por haber venido a salvarnos. Gloria a Cristo Rey. Amén. Cierra tus ojos, vamos a hacer una oración final. Quiero orar por ti precisamente para que hoy en esta noche buena, esta natividad, tú puedas comunicar este mensaje a aquellos familiares que quizá hoy están alejados, apartados de Dios, o aquellos que aún no lo conocen. Que hoy tus palabras puedan resonar así como lo hicieron las palabras del ángel a los pastores, y luego las de los pastores a los demás que se maravillaron. Hoy te pido, Padre Celestial, que obres en cada uno de estos hijos que hoy has escogido, Señor. Hoy quizá muchos no vinieron por las fiestas, las celebraciones, Señor. Algunos otros porque están celebrando también el nacimiento, como Prisi Miguel, de su hija. Padre mío, pero hoy, Señor, a los que has elegido, a estos que has escogido para recibir hoy este mensaje, te pido, Señor, que les des sabiduría, los fortalezcas en autoridad, con la autoridad de tu palabra, para poder compartir este mensaje antes de cualquier fiesta, antes de toda cena, antes de toda celebración. Que se le dé la honra a tu Hijo amado, a Jesucristo, al unigénito de Dios, que vino para salvarnos a todos nosotros, a nuestro Redentor, a nuestro Salvador. Te pido esto, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Amén. Hoy puede ser ese día, amado. Hoy puede ser ese día en el que muchos corazones se abran y lo reciban a Él. Vayamos a celebrar, pero principalmente a dar las nuevas de gran gozo a todos los demás, a todo el pueblo, a todos nuestros seres queridos.